Muy buenas tardes a todos y todas los participantes. Bienvenidos, bienvenidas a la 26ª Feria Internacional del Libro en Lima. En esta ocasión se va a presentar El Resplandor y la Sombra, una poética de las montañas. Y van a estar participando Santiago Espinosa y Denise Vega. Está organizado por el Fondo de Cultura Económica y ahora le doy paso al señor Gustavo Rodríguez. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes quienes nos acompañan en esta presentación importante de nuestro invitado, poeta, ensayista colombiano, que en esta ocasión nos va a presentar una de sus obras aquí en la FIL Lima 2022. Igualmente vamos a tener los comentarios, las pláticas, la discusión alrededor de la obra de Santiago, de Denise Vega, que es poeta peruana, que reside en Chimbote, que es abogada, pero que realmente, pues, fundamentalmente poeta. Entonces, en esta ocasión, el Fondo de Cultura Económica le da la bienvenida, dado que es una publicación de nuestra subsidiaria hermana en Colombia y que, pues, para nosotros enriquece el catálogo que estamos ofreciendo aquí en la Feria del Libro. Así es de que vamos a tener el gusto, el honor de escuchar la presentación de Denise sobre el libro de Santiago y después la propia ampliación, la explicación de qué es lo que le llevó a escribir esta obra a Santiago. Y espero que ustedes como público, pues al final puedan también intervenir en este diálogo. Muchas gracias a todos por su presencia. Hola, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias al Fondo de Cultura Económica por la invitación a acompañar aquí a Santiago. Santiago, bienvenido a Perú, después de 20 años, ¿verdad? Les comento que bueno, estoy desbordando yo de entusiasmo y de alegría porque a Santiago lo conocí justamente por la poesía y quizás por eso es que me he elegido, aparte que hemos forjado una linda amistad. Lo conocí en Barranquilla. ¿No? En Barranquilla, y curiosamente por Bogotá he pasado simplemente para hacer conexión a otras regiones de Colombia, como Santander y como Antioquia, y el haber recorrido a través de este libro y de tu sensibilidad, todos estos lugares, ha sido redescubrir esos viajes, ¿no? Creo que El Resplandor y la Sombra, en principio, es un libro sui generis que combina, puede ser la crónica, el ensayo y la poesía, porque Santiago yo siento que es ante todo un poeta y es un gran poeta. Es como una cartografía de una montaña propia. Creo que cada quien, y curiosamente también otro dato adicional, es que en pandemia, bueno, todas las transmisiones, todas las presentaciones del libro se hicieron por Zoom. Yo publiqué un libro el año pasado. Es un libro muy marino porque yo toda mi vida he vivido en costa y he vivido frente al mar. Y Santiago tuvo que forzarse a mirar el mar a través de mi libro y yo, de algún modo, mirar las montañas a través del libro de Santiago, ¿no? Y que en cierta forma he logrado comprender, afortunadamente, desde el año pasado, justamente por una cuestión personal que es el emprender el ciclismo. Al hacer ciclismo yo empecé a conocer las montañas de mi provincia, de la provincia del Santa, donde vivo, donde está Chimbote, escalarlas. Y es curioso, ¿no?, repensar a partir del libro de Santiago, a partir de su montaña, porque cada quien hace su visión de su geografía. Él tiene, bueno, curiosidades de geógrafo, su padre también, ¿no?, proveniente de Santander, pero cada quien tiene su mar, cada quien tiene su montaña, ¿no? Entonces, en principio,
para invitar a la lectura de este libro, tendríamos que preguntarnos, o sea, si miramos fríamente en este tiempo posmoderno, tan líquido como nos dice Zygmunt Bauman, por ejemplo, y de quien mencionas también Santiago, en donde lo desechable es la norma, en donde las ciudades se homogenizan cada vez más, donde encontramos que lo artificial es lo que más impera y nos estamos alejando más de la naturaleza, de nuestra propia creación. ¿Qué es lo que puede representar aparentemente un montículo de piedras y arena, ¿no?, de manera simple? ¿Y qué es lo que a la vez, creo que hasta la sensibilidad menos abierta nos puede convocar cuando vamos a una montaña y sentimos una especie de energía, ¿no? Siempre veo hasta en las personas quizás menos, por eso lo digo, de menos sensibilidad abierta o más urbanizadas, cuando se va a un viaje a Machu Picchu, a Santander, que tengo la suerte de conocer, por ejemplo, a Teotihuacán, que también tengo la suerte de conocer, uno dice, no, voy a recargar energías, ¿no? Voy a sentir la montaña. ¿Y por qué se siente ese magnetismo con la montaña, ese poder con la montaña? Incluso para mí, que soy una persona, como digo, que he crecido de cara al mar, ¿no? ¿Qué es lo que nos significa la montaña, no solamente en una experiencia personal, sino qué nos está diciendo aún, qué nos relata aún las montañas en nuestros tiempos? Y lo que me gusta mucho de este libro es que lo aborda desde varios puntos. En principio, como fan pues de la poesía, como escritora de poesía, es el diálogo que Santiago logra establecer, porque para mí es un libro inagotable, porque yo sé que vas a seguir viajando, eres un viajero imparable, y este libro se va a seguir reeditando con más capítulos de montaña seguramente, pero el diálogo que logra hacer con poetas, que ciertamente somos una especie rara, de rara sensibilidad, de particular sensibilidad, y cómo miramos, cómo nos relacionamos, cómo experimentamos la montaña, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene en las 6 partes de El Resplandor y la Sombra, empieza, por ejemplo, con México, ¿no?, con las pirámides de Teotihuacán, cómo ensamblaron esta relación, en principio, ¿no?, de deslumbramiento, el llamado del silencio, la introspección, poetas como Octavio Paz, por ejemplo. Yo me acuerdo de otro también, y que lo leí subiendo a la pirámide de la Luna, Teotihuacán, que justamente se llama Teotihuacán, de Homero Arígis. Es un poema buenísimo, ¿no? Y yo dije, cuando suba ahí voy a leer ese poema. Y fue una experiencia realmente muy, muy magnética, ¿no? E irse a otro polo, que es, por ejemplo, Cerruto, si no me acuerdo, sí, está bien el nombre, ¿no? Porque hay poetas, o sea, el bagaje realmente de investigación que ha hecho Santiago de poesía, incluso me ha inundado a mí, ¿no?, como una avalancha, y Cerruto es un poeta que yo desconocía, la verdad, ¿no? Entonces es un poeta que se sitúa al otro polo, incluso increpando a las montañas de ser de algún modo cómplices, por ejemplo, de hechos sangrientos, de terrorismo, ¿no?, y de tantas catástrofes que también se han originado, ¿no? Aparentemente, por un lado, la montaña como símbolo materno, como ente vital, y por otro lado, como algo hierático, ¿no? Y a la vez en medio, como una bisagra. Por ejemplo, me encanta el poema que has escogido de José Watanabe, que es Animal de Invierno, y cómo la montaña también puede ser, la piedra, cómo puede ser carne, cómo nos puede interpelar tanto, cómo nos puede desnudar, desarmar la naturaleza con su sola, aparentemente, esterilidad, ¿no? Porque cuando imaginamos una montaña, imaginamos eso. Y cómo también la montaña en sí misma es un ecosistema, ¿no?, de tanta vida y de tanta historia postergada, de tanta segregación, ¿no?, y sitios donde se han refugiado
muchas culturas que han sido, bueno, en parte exterminadas y en parte han sido salvadas, ¿no? Como por ejemplo, comentabas mucho sobre esta cultura de los Scobi, sí, ¿no? Que son unos sobrevivientes, ¿no? Que son unos sobrevivientes. Y también en la parte donde hablas de Chile, que es una aparente, ¿no? Planicie, pero que, no, perdón, de Argentina, ¿no? Que es una aparente planicie, como más al sur están realmente esas también culturas milenarias que equilibran de algún modo y a las que son necesarias regresar para armonizar con este mundo que, bueno, no lo vamos a cambiar completamente, pero sí nos está arrasando como humanidad, ¿no? Como en términos de personalización, de nuestras libertades, de la tolerancia incluso, ¿no? De nuestra identidad. Si bien es cierto, por ejemplo, ya es, digamos, políticamente incorrecto que alguien acepte ser racista, tener rasgos racistas o bromear sobre el racismo, pero existe todavía eso, ¿no? Entonces, ¿cómo estas comunidades son necesarias para tender puentes con ello, ¿no? Entonces, en esa montaña, y por supuesto me conmovió mucho también la parte, disculpe, estoy yendo así como un como un torrente ahí en la montaña yo siento que yo leí El Resplandor de la Sombra y estaba escalando la montaña de Santiago, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha experimentado eso. Incluso he tenido, bueno, acá está mi amigo Kerwin, que sabe que he tenido como un poquito de ataque de pánico cuando subimos la Isla Blanca, que es una isla montañosa, que no sabía cómo descender, cómo bajarme. Si ustedes han experimentado eso, pues es algo así. Entonces, escalar la montaña personal de Santiago, para mí se asocia mucho a esa, no solo la necesidad de introspección, de experiencia propia, sino ese llamado, como yo digo, a reconciliar esta especie de dos mundos que parecen, ¿no? En los que vivimos y en los que nos estamos homogenizando, ¿no? Los contrastes, la importancia, acá apuntaba la importancia, ¿no? De los contrastes, ¿no? Porque sin los contrastes, creo que no podemos seguir adelante, pues, como humanidad. Yo quería iniciar a pedido de Santiago un diálogo para hacerlo esto un poquito más ameno. Este es un trabajo que no sé si de pronto puedas comentar al público cuánto tiempo te ha demandado el proceso. Últimamente en tu vida han sucedido varios episodios realmente muy fuertes, ¿no? Bueno, que tú considerarás si los comentas, pero entre ellos está el nacimiento de tu hija, ¿no? A veces la partida de seres queridos y el nacimiento de tu hija, ¿no? Y bueno, ¿y cómo ha sido ¿encendió? Sí, sí. Sí, cómo ha sido este proceso, ¿no? De escalar tu montaña, ¿no? Y con las sensibilidades de todos estos poetas por los que pasas, por ejemplo, empezando por César Vallejo, ¿no? Que es algo, bueno, empezando por casa, ¿qué es lo que a ti te significó? Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Yo realmente estoy muy emocionado de estar aquí en el Perú y muy emocionado además, Denise, con la presentación que has hecho, ¿no? Yo creo que para mí pues es una alegría infinita que una persona a la que aprecio y admiro tanto como tú haya encontrado en esas montañas tantas vetas particulares y tantas cosas tan entrañables como tú las has dicho, ¿no? Yo vengo de Colombia, amigas y amigos, que es un país que es muy difícil entender sin las montañas que desbordan la forma de los mapas, ¿no? Colombia es un país en donde las montañas determinan la diferencia entre los estratos sociales, la montaña y el mar determinan los orígenes y en muchos casos las sensibilidades, ¿no? Así como cuando uno habla con una persona de la costa caribe en mi país, por ejemplo, y uno siente tanto en su poesía como en su conversación el ritmo galopante del océano,
Yo soy un convencido que las montañas también determinan profundamente la vida de las personas que vivimos en ellas, y los que escribimos poesía podríamos decir que las montañas prácticamente rodean nuestras ciudades como el silencio nuestros poemas, ¿no? Hay algo que nos determina profundamente después de ver esas montañas todos los días, de tener como una especie de montaña interior después de haber visto tantas veces esas mismas montañas, ¿no? ¿Y por qué estoy muy emocionado también de estar en el Perú? Porque yo hasta que vine aquí hace 20 años, cuando tenía 17, ya ustedes harán sus cálculos de qué tan viejo o tan joven soy, nos vinimos con los compañeros de curso, ¿no?, a hacer una excursión a Machu Picchu, y yo hasta entonces nunca había descubierto que yo hacía parte de un desborde continental, que esas montañas en las que yo vivía, ¿no? Yo vivo en una ciudad que está a 2.600 metros sobre el nivel del océano. Las montañas de donde viene el agua, de donde vienen nuestras palabras, de donde viene nuestra sensibilidad, a la larga nuestra poesía, hacían parte de una cordillera mucho más grande, que lo que yo veía hacía parte de un desborde continental gigantesco, ¿no? Yo siempre he pensado que la poesía es otro tipo de reloj, es otro tipo de calendario, y pensar que algún día estos territorios fueron el océano, por ejemplo, y que esas cordilleras durante miles, millones de años fueron ascendiendo hasta la altura en que hoy en día asciende, incluso guardando en muchas de sus vetas fósiles marinos, por ejemplo, ¿no? Siempre fue una idea que a mí me sedujo profundamente desde la infancia. Luego yo podría decir que este libro en cierto sentido nace de esos caminos del Perú y de constatar que hacíamos parte como de una geología anterior, ¿no? Hay algo que tú mencionabas respecto al mar y al océano que es muy conmovedor, ¿no? Uno no puede decir que el océano sea antiguo. El océano es un nacimiento constante, ¿no? El océano es algo que nace siempre, que se renueva, ¿no? Uno no puede decir, es el mismo mar, porque el mar es una combinación siempre distinta, ¿no? Hay otros ahogados, hay otros peces. El sonido que nosotros escuchamos del mar es el crujido de piedras y de conchas que son distintas cada vez que lo escuchamos, ¿no? Pero eso no ocurre con las montañas. Con las montañas ocurre una especie de imagen de la eternidad. Y a mí de niño me inquietaba mucho pensar cómo se habían visto esas montañas, por ejemplo, en los tiempos en que los indígenas habitaban la ciudad de Bogotá, cómo se habían visto esas montañas después. ¿En qué momento esas montañas se cubrieron de un verde un poco andrógino, ¿no?, como la que hoy en día podemos ver, como si en esa conversación con las montañas estuvieran vidas y otras muchas vidas que no solo son las mías, ¿no? Yo con este libro, de alguna manera, lo que quise fue hablar de mi relación particular con las montañas, pero también me interesaba hablar de esas voces que habían hablado de esas montañas. Miren, hay algo que yo creo también con la poesía, y aquí pues que están tantos poetas y amigos, ustedes me lo podrán decir, y es que yo creo que la poesía es una de las formas más alucinantes que tenemos de hacer arqueología. Si alguien quiere saber, qué sé yo, digamos, lo que fue el México antiguo, claro que puede ir a las ruinas, ¿no? Pero las ruinas no son el México antiguo. Las ruinas son algo muy similar a los huesos de unos dinosaurios en el Museo de Historia Natural. Pero si uno quiere saber cómo se enamoraba o lo que sentía un mexicano frente a la muerte, pues léete un poeta náhuatl, ¿no? Porque cada vez que lo lees, así como cuando tú escuchas una canción, esas personas vuelven a enamorarse y ese río vuelve a fluir y volvemos a tener 18 o 20 o 30 o 50 años, ¿no? Y yo de alguna manera sentía que al actualizar estos poetas existía la posibilidad de revivir esos instantes nuevamente, como volver a llenar nuestras montañas de voces y continuar un poco esa conversación. Hay algo que debo decir, y tú lo mencionabas respecto a lo personal, ¿no? Y es, este libro también es un homenaje que yo le hice a mi padre. Mi padre falleció en noviembre del año pasado y tenía una profesión bastante peculiar, y es que era un geólogo experto en sismos, ¿no? Incluso hay una anécdota que yo tengo cuando era chico que es muy graciosa, y mi mamá me hace pasar algunas vergüenzas, digamos, cuando la cuenta, y es que pues yo estaba muy chiquito, yo tenía 4 o 5 años o algo así, y tembló en una población cercana a mi ciudad, a Bogotá, que es Tauramena, ¿no? Y
mi papá con algún reconocimiento, los periodistas lo llamaban y le preguntaban, doctor Espinosa, ¿cuándo va a temblar? Doctor Espinosa, ¿va a volver a temblar? Y un día yo en el colegio, pues la profesora me hace la pregunta, Santiago, ¿y a qué se dedica tu papá? Yo le digo, profesora, mi papá es el que hace que la tierra tiemble, digamos, ¿no? Sí, pues sí, porque literalmente pues eso era lo que él se ocupaba, ¿no? Y cuando mi padre empieza ese lento camino en que comienza a apagarse, ¿no? De alguna manera yo sentí que esa tectónica profunda que investigaba mi padre, para mí era de alguna forma desconocida. Todavía no sé ni entiendo profundamente por qué las montañas tienen la forma que tienen, pero yo quise continuar esa conversación a través de lo que yo sí conozco o que sí me dice de otras formas que es la poesía, ¿no? Es entender lo que él entendía en esa magnitud tectónica a través de las voces de los poetas, ¿no? Y eso fue un poco lo que yo quise hacer. Y hablaba sobre mi hija, y con esto cierro esta primera pregunta, y es, a mí me pasó una cosa asombrosa, y es que este fue el último libro que yo le entregué a mi padre, ¿no? Quien me hablaba de las montañas, ¿no? Y caminábamos y digamos que las montañas para mi padre eran como un libro abierto, literalmente, ¿no? Él me explicaba lo que era la geología, ¿no? Me decía, mira, estas son rocas del Precámbrico, esto es el resultado de las glaciaciones, etcétera. Era como si las montañas fueran un libro abierto, ¿no? Y de pronto ese libro de alguna manera se silenció, se llenó de silencios con la muerte de mi padre, y fue eso un poco lo que también le da origen al libro. Pero hay algo bello, ¿no? Yo en el título quise un título que sin nombrar las montañas las convocara, ¿sí? Sí, yo no podía llamarle al libro Montañas o Montaña Interior. Yo quería que el título fuera una montaña sin decirlo, ¿no? El resplandor y la sombra, ¿no? Ese lugar del sacrificio y del origen, ¿no? Hoy estaba, por ejemplo, en el museo y se mostraba cómo, ¿no? Los habitantes del antiguo Perú hacían sacrificios en la altura porque pensaban que de allí era el origen, ¿no? La montaña es el resplandor y la sombra, ¿no? Y justo la semana que se publica el libro, mi hija en el vientre de mi esposa, de su madre, pudo empezar a reconocer la luz de una linterna a través del vientre, ¿no? El resplandor y la sombra, ¿no? De donde viene toda la poesía, ¿no? Entonces, tiene forma de montaña también, ¿no? Porque mencionas también, hay una parte en donde mencionas el erotismo en este libro, ¿no? Sí, y bueno, hay otra acotación, perdón, si querías cerrar. Sí, quizás aquí están más presentes los fanáticos de la poesía y los que no. Santiago es un excelente ensayista, pero ¿por qué elegir la poesía para vislumbrar las montañas, ¿no? Tú dices, ¿no? Como revitalizarlas, volver a verlas, pero es cierto, hay una forma a través de la poesía en la que no se reduce a otro tipo de disciplina, ni yendo un libro de geografía, de otro tipo de academicismos, ¿no? Y también yo quería rescatar mucho lo que es, y me comentes sobre ello también, la crítica humanística, si se puede decir, y social, que haces también en este libro, porque ciertamente las montañas no solamente son los lugares de contemplación, asombro y donde uno va a las vacaciones, sino que incluso ingresando al mismo Lima, yo no vivo en Lima, yo vivo en Chimbote, por ejemplo, lo primero que se ven son los conos y es gente viviendo en las montañas, ¿no? Gente viviendo en los cerros y esa separación, ¿no? de estratos sociales que es tan marcado. Y de algún modo mirar desde arriba es dejar de mirarse desde el ombligo, desde una aparente modernidad o posmodernidad, ¿no? Sí. No, lo que tú dices es absolutamente cierto, ¿no? Las palabras no son neutrales. La historia de nuestros países le dan un relieve, por decirlo así, ¿no? Para usar términos tectónicos, ¿no? En mi país, y estoy seguro que en el Perú también y en otros países de América, nuestra violentísima historia le ha dado otra connotación a la geografía, ¿no? En Colombia hay una expresión que se dice se fue para el monte, ¿no? Que es cuando las personas se iban a las guerrillas, por ejemplo, ¿no? Es verdad que las guerrillas no estaban en las montañas, es más, solían estar en las zonas donde no había montaña, pero la sola expresión se fue para el monte se fue para ese lugar en donde ocurren las transformaciones sociales, por decirlo menos, ¿no? Se lo tragó el monte, ¿no? Expresión muy colombiana que habla sobre los desaparecidos, ¿no? Mi país, en el informe de la Comisión de la Verdad que se reveló hace unas semanas, ha tenido en los últimos años 100.000 desaparecidos, ¿no? La dictadura de Chile, que ha construido prácticamente un país sobre la dignidad de sus víctimas, son 3.000 desaparecidos. En Colombia hay 100.000, ¿no?
Luego la expresión se perdió para el monte está llena de silencios. Pero no solamente la violencia, también la división social, ¿no? En América, por ejemplo, en Bolivia, el Alto, ¿no? En La Paz, que es una zona de 4.200 metros, es en donde viven las poblaciones populares, y las partes un poco más planas donde viven las personas de estratos un poco más elevados, ¿no? Las montañas siguen siendo lo que marca la diferencia entre los estratos sociales y el país. Por ejemplo, si yo les hablo de Colombia, seguramente muchos de ustedes pensarán en el café, por decir algo, ¿no? Conversábamos ayer, ¿el café realmente qué es, no? Personas que no tenían tierra tienen que irse unas laderas insólitas, realmente son paredes, ¿no? Ayer hablábamos con Marco, digamos que el café parece una cosa plantada por cabras, ¿no? Claro, porque son unas laderas tan imposibles que son las únicas laderas que quedaban disponibles y ahí se siembra el café, ¿no? Luego, de alguna manera, la montaña también es ese lugar que nos dejó un poco como un sistema injusto para poder cultivar. Es imposible entender a Colombia sin la forma de sus montañas, ¿no? Y su historia ha dejado como una, no solo un resplandor, lo que tú dices, ¿no? El asombro de esas personas que vieron esas montañas que todos los días vemos y que ni sabemos sus nombres, porque siguen vivas en nosotros, por decirlo de alguna manera, sino que también está como toda la sombra grande de nuestra historia, ¿no? Las desapariciones, las cosas que no vemos detrás de las montañas, ¿no? Precisamente en esas conversaciones con mi padre, él no solamente me hablaba de geología, ¿no? Me decía, este es el resultado de esto es un quiebre sísmico, aquí pude ver una falla geológica, etcétera. Esa infinita poesía de la geología, sino también me hablaba de la historia, ¿no? Me decía, de estas montañas vino nuestra libertad, ¿no? Cuando de Santander vinieron unos rebeldes, digamos, que se insurreccionaron y atravesaron las montañas, Bolívar atravesó la cordillera de los Andes, ¿no? Para llegar a la independencia de América, ¿no? Luego yo también quise no solamente hablar del asombro de la poesía, sino de los silencios de todo un continente a través de esas montañas, ¿no? Y en ese sentido tú hablabas de Vallejo, ¿no? Y yo siento que Vallejo es uno de esos poetas en donde tú sientes que en un verso ocurre como el estallido de muchas generaciones, ¿no? Eso tienen los poemas, ¿no? Que los versos no solo son del poeta que los escribe, sino son como del silencio de su lengua, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando Vallejo dice cerros horizontales de mis penas, no solamente está hablando César Vallejo en París, están hablando miles de personas de unas montañas desocupadas de sus dioses, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como si las montañas fueran una herida, como una herida en la memoria de los que no están, ¿no? Es tan poderoso y tan conmovedor. Por eso mismo la escritura, la poesía es una geografía en sí misma, como también la defiendes acá, ¿verdad? Sin duda ninguna. La misma literatura latinoamericana es una montaña, es una geografía, ¿no? Una especie de comunidad también, ¿no? Y De es una hermandad especie que de une, comunidad. ¿no? Por más que las visiones sean distintas. Incluso países que no han tenido montañas, de alguna manera esas montañas han sido las montañas imaginadas o las montañas de la cultura, ¿no? Hay un poeta en Uruguay que nunca vio las montañas, pero toda su poesía está llena de ellas, que es Julio Herrera y Reisig, ¿no? Y también las montañas son aquellas cosas que imaginamos, ¿no? También son esas montañas de la literatura, ¿no? La montaña Borges, la montaña Blanca Varela, no lo sé, ¿no? También las montañas de la intimidad, ¿no? Como les decía, después de haber visto las geografías todos los días, queda como un eco de paisajes similares adentro de nosotros, ¿no? Y en ese sentido, las montañas también son como esas geografías íntimas, la de cada quien, esa pequeña montañita que todo el mundo lleva y que arrastra como esto. Hay una anécdota muy bella del Perú que me parece muy ilustrativa, ¿no? Y es que cuando llegaron los conquistadores a Ocros, una población que seguramente ustedes conocen, ¿no? En un momento dado se dieron cuenta que la evangelización no estaba teniendo mucho efecto, ¿no? Que sí, el Cristo, como que por eso no se emocionaban mucho los pobladores y tenían una gran piedra a la que adoraban, ¿no? Porque era una piedra que representaba, como para muchas de las culturas, digamos, incaicas, lo que se llama apus, ¿no? Que son como lugares de encuentro con los dioses, dioses mismos, ausencia de los dioses, umbrales entre la vida y la muerte, etcétera, ¿no? Y el sacerdote, pues ya un poco cansado de la piedra y de su absoluta inutilidad, ¿no? Del discurso evangelizador para convencer, digamos, a los indígenas de adorar otro culto, manda destruir la piedra, ¿no? Pero los indígenas, habitantes de Ocros, sencillamente siguieron adorando los pedacitos
de la Fue piedra. algo que me conmovió mucho también del libro. Sí. Guardadas las proporciones, yo siento que los poetas somos esas personas que aún rota la magia de la piedra, seguimos adorando esos pedacitos sueltos, ¿no? Y cuando uno encuentra un poema, es como si tú encontraras como una pequeña estalactita al pasado, ¿no? Yo les hablaba de los fósiles marinos, ¿no? Tú encuentras un fósil marino, ¿no? Una ausencia donde antes estuvo todo el mar, ¿no? Eso muchas veces es la poesía, ¿no? Esa posibilidad de recuperar todo un océano a partir de un pequeño pedacito, de un pequeño fragmento. Y ¿no? un poco el esfuerzo de hacer poesía, de escribir un poema, tú que también escribes poesía, es tratar de contener, ¿no?, en esa composición lo más sintética y apretada posible el todo. Es como una ambición, no sé si a veces ilusa del poeta, y es lo que nos mantiene ahí ferozmente atrapados en este género. Tercamente, ¿no?, a seguir escribiendo, a seguir retándonos, porque queremos justamente tratar de atrapar un tiempo, ¿no? Y eso es lo que hace tu libro, ¿no?, haciendo ese repaso con todos estos poetas, con todas estas voces que han atrapado un tiempo, una forma de sentir en la que nos podemos reconocer también, y en las que con las que podemos también sostener diálogos, porque necesariamente nuestra experiencia no va a ser la misma que ellos, pero sí vamos a poder tender un puente con ellos, ¿verdad? Todavía hay muchas montañas que están por escribirse, ¿no? Muchas de las montañas de América ni nombre tienen, ¿no? Sí. Mira, cuando yo empecé a escribir este libro, yo decía, oye, es increíble, hay algo que yo le escuché a William Ospina, un escritor de mi país, y que yo comparto, ¿no? Y es, quizás no haya un solo lugar de la tierra en donde las personas miren lo propio con tanto desprecio como América Latina. Es una frase muy fuerte, ¿no? Es como que todavía no nos terminamos de aceptar como somos, ¿no? ¿Sí? Incluso en nuestra sola arquitectura, Bogotá, por ejemplo, es una ciudad que se construyó de espaldas a las montañas, literalmente, ¿no? Con las ventanas cerradas como para no mirar nunca por fuera, ¿no? Y casi que el intento de los nuevos arquitectos ha sido tratar de voltear esas casas hacia las montañas que vemos todos los días, ¿no? Esto te lo digo porque yo siento que ha habido en mi país y en América Latina en general como un intento por reconciliarse nuevamente con esos territorios. Lo que está pasando políticamente en mi país, siento yo, es fascinante, ¿no? Porque es como que las personas de esos territorios, esas voces, esas montañas, digamos, que nunca tuvieron lugar en la historia nacional, están empezando a tenerla, ¿no? Nuestra vicepresidenta electa habla de los nadies, ¿no? Muchas veces las montañas es la poesía de los nadies, ¿sí? Y yo siento que de alguna manera eso también me emocionó mucho, ¿no? Hemos hablado sobre los poetas anteriores, ¿no? Vallejo, en fin, otros tantos, ¿no? Pero también hay muchos poetas de ahora, ¿no? Vivos, de las regiones, de los territorios, que están escribiendo sobre esas montañas y que están ampliando nuestra experiencia de las montañas, ¿no? Casi que uno podría decir que todo poeta de estos territorios pues tiene como su montaña portátil de alguna manera, ¿no? Y sobre la que escribe, ¿no? Siempre he pensado que hablar de las montañas de alguna manera un poco extraña es como regresar a eso que también somos, ¿no? Hay algo sobre México que me llamó a mí mucho la atención, y es un poema que habla sobre la fundación de lo que hoy en día sería la Ciudad de México o Tenochtitlán, ¿no? Y cuenta que las personas que venían del sur se fueron persiguiendo los montes, ¿no? Es una imagen tan alucinante, ¿no? Quien haya leído la Cruzada de los Niños de Sbob se parece un poco a eso, ¿no? Una gente empieza a caminar persiguiendo unas montañas, ¿no? Como si fuera un imán, como un magnetismo, ¿no? Yo siempre he pensado que hablar de las montañas en el caso de Colombia, pero estoy seguro que en el caso de Perú, de Bolivia, de Chile, ¿no?, que es también tan marcado, de México, pues es un poco una manera de volver a nosotros mismos, ¿no? Siento que el sistema neoliberal que nos ha gobernado durante tantos años nos ha hecho pensar que los territorios son sustituibles, que en cualquier parte tú conectas tu celular y es lo mismo, que un metro cuadrado en un lugar de la Tierra es exactamente lo mismo que en otro lugar de la Tierra, ¿no? La poesía nos recuerda exactamente lo opuesto, que los lugares que habitamos nos determinan profundamente, que no es lo mismo hablar del mar en La Paz, ¿no?, que en Cuba, ¿no?, o en Colombia, ¿no? Y eso también pues es parte de la experiencia de la poesía, ¿no? Entender los relieves particulares de las palabras que más usamos, ¿no? Sí, justamente yo creo que la poesía, la virtud, al menos en la poesía que yo trabajo, sabes que me interesa mucho la naturaleza también, es justamente ir contra esa corriente neoliberal, ¿no?, que es, digamos, hacer
por ejemplo, ahora que hablamos de las montañas, algo netamente turístico, ¿no? Que es trivializar la naturaleza. Y yo siento que en estos poetas que has explorado, que has hecho una cartografía tan hermosa, has revalorado la naturaleza como un personaje en sí mismo, como la montaña que habla, ¿no? No solamente, bueno, que como tendemos en esta época a ser muy egocéntricos, sino la capacidad de poder hacer hablar a la montaña, aunque no necesariamente sea eso lo que nos diga, pero a través de ese magnetismo, ¿no? Y algo, Denise, que es muy bello, y es que eso sí se lo aprendí a mi padre bien, ¿no? Y es que a la larga la misma montaña que yo veo en Bogotá es la misma que vemos en Perú, y es la misma que vemos en Argentina, y es la misma que vemos en Chile, e incluso se entierra en el océano y en el mar Caribe y renace con otros nombres en Centroamérica y tal. Es la falla de San Andrés. A la larga, cada poeta latinoamericano puede guardar las resonancias más íntimas de una montaña compartida, ¿no? Y eso me parece a mí que es alucinante, ¿no? También este sistema neoliberal nos ha balcanizado mucho, ¿no? Da la sensación de que los países son como pequeños islotes aparte, y una de las cosas que nos recuerda que ha habido una misma comunidad ha sido precisamente la poesía, ¿no? Yo creo que en América Latina no ha habido una integración efectiva, pero sí ha existido una comunidad de lectura muy poderosa, desde los tiempos indígenas, pero incluso después, en la colonia, en el modernismo, en las vanguardias y actualmente con la escritura de las mujeres, por ejemplo, ¿no? América Latina es sobre todo una comunidad de lectura, ¿no? Entre otras cosas, por eso me emociona mucho que el libro haya salido publicado en el Fondo, ¿no? Porque para mí sería impensable entender esa comunidad de lectura sin los libros del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Y siento mucha alegría porque cuando yo era un niño y veía esa biblioteca de mi padre, había un FCE, ¿no? Y eso era como decir América Latina, ¿no? De alguna manera, ¿no? Estaban los economistas, estaba Octavio Paz, pero también estaba la poesía, estaban otras cosas, ¿no? Y pues tener un pequeño rinconcito en esa Bueno, los libros deberían ser como unas montañas móviles también, ¿no? Sí, también. A veces vemos justamente, hablando de la poesía y que tenemos que sacar pecho por nuestro género, ¿no? Preferido, vemos que de todos los géneros, pues es el que menos circula, es el que más difícil uno puede acceder. Puede ser un muy buen libro que aparezca acá o aparezca en Colombia, pero es complicado que se globalice, ¿no? Y que existan estas cadenas, bueno, el Fondo de Cultura Económica que tiene tanta tradición y que yo creo que estás tan honrado, ¿no? de poder publicar en este sello, ¿no? También es un llamado a esa crítica, ¿no? O autocrítica de poder mover más los libros, que los libros sean también montañas móviles también, ¿no? Del modo. Nos están advirtiendo que tenemos 5 minutos. Los 5 minutos se los dejo a ti, Santiago, si algo quieres agregar. Si de pronto alguna pregunta. Sí, de pronto un par de preguntas puede ser para cerrar. Veo aquí amigos, veo poetas, veo a una amiga de promoción que me dice Santiago también que ha venido. Sí. A ver. Su forma de expresarse tan vívida Muchas gracias. despierta nuestro espíritu, que con todos los problemas que estamos viviendo en el Perú y en el mundo, está como dormida. Muchas gracias y que su regreso sea pronto y lo vamos a leer, porque una cosa es leer a un escritor, otra cosa es escucharlo. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, señora, me conmueve mucho lo que ha dicho. Y sí, espero volver pronto, ¿no? Sí, y un espacio para otra pregunta o un comentario también, ¿no? Sí, aquí. Como comentario podría ser, hay una película que se llama Memoria, que es de un director tailandés, y tiene mucho de lo que han hablado hoy día, tiene muchísimo de memoria, ¿no? Justamente en nuestro país y Colombia comparten mucho de eso, y en esta película, además de aparecer también muchas montañas, se habla bastante de cómo se procesa el luto, qué cosa es lo que se esconde en el silencio. Y es básicamente eso, es increíble esta película y quienes están acá pueden ir a verla en el Festival de Cine de Lima, me parece que este mes está proyectándose. Y me gustaría también leer el libro para hacer una especie de comparación y encontrar más similitudes, ¿no? Gracias también. No, muchas gracias a ti, y la película es muy buena, recomendadísima. Sí. Sobre Colombia también, ¿no?
Se fueron los 5 minutos, creo que nos queda 2 minutos. ¿Sí? Hoy acabó. La última, la última intervención. Mi saludo para el escritor Muchas y para gracias. el comentarista. Un tema para la reflexión. Hablando de montañas, hablar de montañas es aproximarse a la verdad. El tema para la reflexión sería si es que emana de las montañas una fuerza telúrica que se manifiesta en el espíritu de los creadores. Por ejemplo, a mí no me cabe ninguna duda que en la sierra del Departamento de la Libertad, donde nació César Vallejo y Ciro Alegría, toda la gente escribe por ahí y tienen una fuerza innata, una fuerza superior, una fuerza que la toman de los Andes, ¿no? Y en eso coincido con lo que usted ha escrito y me gustaría, si tiene algún comentario para la posibilidad de que haya una fuerza magnética que sale de los Andes y que llega a los espíritus de los creadores. No, sí, eso que dice usted es muy cierto y es fascinante, ¿no? Incluso abrí un paréntesis que no cerré y es, a mí al principio del libro como que me inquietaba lo siguiente, ¿no? Y es, bueno, las montañas no tienen nombre, ¿no? Qué desprecio tan grande en los habitantes de la ciudad de mirar todos los días una misma montaña y no ocuparse ni de su nombre ni de su historia, ¿no? Y después fui entendiendo en la medida en que fui leyendo y escribiendo el libro que esos nombres no son suficientes para rodear la experiencia de esa montaña. Un ejemplo es mi ciudad, ¿no? Las dos montañas más características son Monserrate y Guadalupe. Realmente son nombres que se quedan cortos ante la magnitud de la experiencia de ver esas montañas todos los días, ¿no? Son montañas que vio Bolívar, que vieron tus padres, que han sido como los interlocutores de lo mejor y de lo peor de tu vida, ¿no? Los indígenas de Bogotá le llamaban abuelo y abuela, ¿no? Me gusta más pensarlo así, ¿no? Son como presencias tutelares. Incluso hay algo que me ha pasado a mí, no sé si ustedes no, pero la muerte con mi padre, digamos particularmente, es una experiencia muy similar a la de una montaña, ¿no? Porque el muerto se queda como detenido en el instante de la foto, ¿no? Como la montaña, ¿no? Que la montaña es siempre un todavía, ¿no? Siempre un nunca, siempre un siempre, por decirlo así, ¿no? Como los muertos, ¿no? Uno habla con sus muertos como si fueran esas presencias tutelares de las montañas, ¿no? Eso lo decía Gabriela Mistral, entre otras cosas, que es una de esas poetas que siento, pues humildemente, o por lo menos en mi experiencia personal, recuperé una relación muy poderosa con ella a partir de eso, ¿no? Esa imaginación de las montañas como nuestra conversación con los muertos, ¿no? Que es tan bella y tan peculiar. Luego, lo que usted dice es muy cierto, señor, lo comparto plenamente. Bueno, les agradecemos a cada uno la presencia y la atención. Y bueno, Santiago, te esperamos pronto. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Denise, por tu lectura tan generosa, tan atenta, por tus preguntas y por supuesto a ustedes por su compañía. Y al fondo, y a todos.